espero que se pueda hacer a través de esta plataforma, compartir un fragmento corto, 4 minutos más o menos, o 5 si no estoy mal, eh, de una película pues que precisamente hace mucho énfasis relacionado con la importancia de la vida, el darle contenido a la vida. Y es una película que pues cuenta más o menos, digo más o menos, porque apenas es una visión, una perspectiva de lo que pues fue la vida precisamente del gran filósofo alemán Federico Nietzsche. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y el ejercicio es, bueno, vamos a ver el fragmento de esta película y la idea es que, no sé si puedan levantar el micrófono, no sé, Diana, si se pueda. En el caso en que no se pueda, les pediría el favor que en el momento en que nosotros veamos, anotemos la frase que más nos haya llamado la atención y por qué. La frase de alguna de los diálogos que encontramos dentro del fragmento de la película que se llama El día que Nietzsche lloró. Así se llama la película. El día que Nietzsche lloró. Más allá de su contenido filosófico, más allá de su propuesta filosófica, más allá del debate y una cantidad de cosas, la idea es que tomemos esa frase, ¿sí? Y digamos, miren, me encantó esta frase por esta razón. Y seguramente los que no quieren dar o sea, no pueden o no desean escribir el porqué de la razón, simplemente escriban la frase que más les haya llamado la atención. ¿Listo? Entonces voy a compartirlo en este momento. Ojalá no tengamos inconvenientes. Eh, Voy a detener mi video y les pido el favor a todos los compañeros que tengan la cámara prendida, la apaguemos eh, para que no se William, pero cargue de todas tanto. formas, perdón, de Sí, todas formas tienes que compartir el contenido, que ahorita sí, no sí, sí. estamos viendo nada de tu contenido. Ah, no, es que ya quité la presentación. Bueno, un momentico porque no. Ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta plataforma. Un momentico. ¿Me pueden confirmar, Diana, qué es lo que están viendo en este momento? Diana, Empezaste a compartir contenido, pero la pantalla está en negro. ¿está en negro? Sí, señor. Wow. Todavía está en negro, ¿cierto? Sí, señor. No sé por qué. Y cuando estaba presentando la diapositiva, ¿era igual las diapositivas? No, ahí sí se veía bien. No entiendo, no entiendo. Espera a ver si vuelvo a hacer acá. Y William, ¿por qué no nos haces el favor y mandes el compartir el link en el chat también? más Con bien, eso a voy a hacer, veces es más fácil, algunos lo pueden ver, sí, por favor. creo que lo voy a hacer así. No se alcanza a ver nada, ¿cierto? No, señor, Nada, sigue no. en negro. Ok, no, nada. Entonces voy a seguir el consejo, este es el plan B, frente a este tema. Entonces, les voy a pedir el favor, voy a enviarles el enlace eh, y les pido que desde el minuto 1:55, ¿sí? Desde el minuto 1:55 para no tener que eh,
Listo. Listo. Acabé de compartir, compañeros, el enlace de YouTube. Les pido el favor que lo empecemos a ver desde el minuto 1:55, ¿sí? O sea, adelantémoslo para no tener que estar revisando. Entonces, del 1:55 al minuto 6:34, hasta el final. O sea, que son 4 minutos y 35 segundos. Entonces, ese es el ejercicio. Entonces, ya saben, vemos el video desde 1:55 y al final, pues, compartimos las frases que más nos llamaron la atención. ¿Listo? Entonces, ya retornamos. Aquí. Mis jaquecas son los topones de Marco.
Bueno, aquí ya están escribiendo unas frases interesantes a partir de este pequeño corto del video. No sé, Diana, si hay posibilidad, unas 3 participaciones, abriendo el micrófono. ¿Qué posibilidad hay para ello? 3 participaciones. ¿Hay posibilidad? Perdón, sí, 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 por favor levanten la mano aquellos que quieran participar. Carmen Elvira, por favor. Y ya Listo. te... Profesora Carmen Elvira, entonces te escuchamos. Y está la profesora Claudia Bustamante para que en algún momento me ayudes a leer todas Creo esas. que ya Ya, me escucha. profesora Carmen, sí, ahora sí, ya le activé el Sí, te micrófono. escuchamos, Carmen. Gracias. Profesora. Buenas tardes. Me llamó la atención donde dice que mi ambición es decir con 10 frases lo que otros dicen con todo un libro. Yo pienso que como docentes nos llaman a ser muy concretos y sobre todo aprovechar al máximo, están hablando de la vida, del sentido de la vida, la importancia de la vida. Nos llaman a tener como esa relación con el estudiante de una forma bastante cercana y como dar todas las posibilidades que hay para no desperdiciar un solo minuto. Entonces yo en el chat escribí un poquito más, pero en todo caso esa es la síntesis de lo que estaba analizando con esa frase que me llamó la atención. Bellísimo, bellísimo, profesora Carmen Elvira. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Otras 2 participaciones. Acá están escribiendo varias ideas. Eh, la muerte solo deja de atemorizar, la muerte deja de atemorizar solo cuando ha consumado su propia vida, ¿no? No sé si alguien quiera participar más. Está por ahí Diana, aquí levantando la mano, no sé. Sí, el profesor Hermes ya también tiene permiso de activación del micrófono. Listo, profesor Hermes, te escuchamos. La vida debe ser vivida para toda la eternidad. El profesor Hermes no pudo desactivar su micrófono. Tienen El que darle profesor... el link azul a los compañeros que les lleguen la posibilidad de activar el micrófono. Ahí aparece como una franja azul y ahí le dan clic. ¿Quién más está por ahí? Sea apasionado, sea libre pensador. El No tiene que ser profesor listo. Edel o el profesor Luis. Voy a leer mientras tanto. La profesora Gina, la muerte deja de atemorizar cuando se ha consumado la vida. Uy, Profesor Luis ya tiene el a ver, profesor. micrófono activo. Ya tengo acceso. Buenas tardes, ¿cómo están? Hay una frase que me parece muy interesante que dice de la siguiente manera: ¿ha vivido su vida o ha sido vivido por ella? Se mantiene al margen añorando otra vida que nunca se ha atrevido a vivir. Bellísima esa frase. Sí, señor. Y Dianita, una última participación para poder continuar. Profesor Álvaro Velázquez, Sí, ya le mandé. Listo. ok, buenas tardes. Doctor Álvaro. Yo ubiqué una frase, me parece muy interesante. Dice, el árbol necesita mal tiempo para alcanzar la altura completa. Y me parece muy pertinente con el trabajo que hacemos con nuestros estudiantes en la parte del sacrificio, la disciplina y ese trabajo extra que todo el mundo debe hacer para alcanzar el éxito, ¿no? Enseñarles a que las cosas no son fáciles en la vida y que efectivamente vamos a tener que superar muchísimos obstáculos y cuando tenemos las competencias pues bien incorporadas, con más facilidad vamos a superar todo tipo de dificultad. Gracias. Profesor Álvaro, excelente esa frase. No sé por qué siempre, digamos, eh, la gran mayoría terminan precisamente deteniéndose en esa importante expresión. Cuando Nietzsche es el filósofo de la vida, podemos decirlo así, de una corriente que llama el vitalismo. Y me encanta, profesor Álvaro, cuando usted retoma esa frase y que, digamos, se relaciona mucho con nuestro quehacer docente, con nuestro quehacer como formadores y orientadores de nuestros estudiantes. Miren ese árbol que necesita del mal tiempo para alcanzar esa imponente altura, esas adversidades, esos obstáculos para poder crecer en medio
de un bosque y alcanzar una altura imponente. Pero a veces para ello se necesita pasar por el dolor y el sufrimiento, ¿sí? El dolor y el sufrimiento que genera o que desborda en la creatividad y el descubrimiento, tanto de nuestros estudiantes y en nuestra vida cotidiana. No sé en qué momento de nuestras vidas hemos puesto como una carga negativa el sufrimiento y el dolor, ¿sí? Esto me recuerda un poco un libro bellísimo que creo que en algún momento se ha mencionado por aquí, el libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Este psicoanalista, discípulo de Freud, vivió realmente en los campos de concentración en Auschwitz, vivió durante una temporada larguísima. Y él escribe este libro, que es casi como un diario reflexivo, existencial, y contaba que era importante o que para él fue muy importante haberle dado o encontrado un sentido al sufrimiento y al dolor para poder continuar viviendo en medio de un lugar tan tenebroso que fueron estos campos de concentración. Seguramente él en el libro escribió que el amor por su familia, por su esposa, fue lo que le dio sentido para estar en medio del dolor y el sufrimiento. ¿En qué momento nosotros, algunos como padres, algunos como docentes, creemos que eliminar, anularle el sufrimiento a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, los va a permitir encontrarle un sentido a la vida, ¿sí? Un sentido a la vida. Y es todo lo contrario, ¿sí? A veces, y no es que uno caiga en el masoquismo y obviamente uno genere el dolor de manera deliberada, no, a eso no me estoy refiriendo. No es que uno de aposta o deliberadamente genere sufrimiento al dolor. O sea, yo creo que es todo lo contrario. Entre más tengamos como fundamento de nuestras acciones morales evitar el dolor y el sufrimiento de los demás, creo que ese es el fundamento moral de nuestras acciones. No obstante, cuando pasamos por esos sufrimientos, por esos momentos de dolor, lo que hay que enseñar es la posibilidad y la capacidad de sobreponernos a estos momentos, enseñarles a superar esos momentos para poder precisamente despertar en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, la posibilidad de la creatividad y el descubrimiento. Que sus decisiones sean decisiones para siempre, jamás, como le diría aquí. ¿Sí? No decirles que la vida espera, o sea, no es decirles a ellos, oigan, muchachos, no esperes nada de la vida. ¿Por qué? Porque la vida espera mucho de cada uno de nosotros. ¿Sí? No esperemos nada de la vida. Ese no es el objetivo de existir, sino que, ¿qué espera la vida de nosotros? ¿Sí? Como alguien lo mencionó ahí, no esperemos que sea nosotros quienes terminemos consumiendo la vida, ¿sí? Sino que realmente sea la vida, pero no sea que la vida nos consuma a nosotros, sino seamos nosotros quienes terminemos consumiendo la vida. Y qué mejor que consumir la vida que siendo realmente felices, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque damos los elementos, las herramientas a nuestros estudiantes para que logren superar las dificultades y no queden realmente en las frustraciones. ¿Qué peor en un ser humano que no lograr superar las dificultades y vivir una vida de frustraciones? De aquí la importancia de las competencias socioemocionales, la capacidad de tomar decisiones que nos permitan superar los obstáculos, darle sentido al dolor y al sufrimiento que nos correspondió vivir a cada uno de su manera y en su momento de nuestra existencia, pero que podamos realmente tomar decisiones que nos lleven realmente a esa idea de felicidad, de decirle sí a la vida, de darle un contenido de la vida y no tener los momentos difíciles de escuchar en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, inclusive en nosotros mismos, esa idea del suicidio, esa idea de que mi vida no tiene sentido, que yo no valgo para nadie, que no sirvo para nada. Entonces,
la labor tan importante que nosotros tenemos como docentes es precisamente darles esas herramientas que no son otra cosa que el fortalecimiento de esas competencias. Por eso, ahí es donde va el asunto cuando yo les mencionaba a ustedes, las competencias para qué, las competencias para la vida. ¿Sí? Entonces, esto de competencias para la vida, pues nos permite también entender qué pasa con las competencias en la escuela. ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes en nuestro quehacer diario en el momento de nosotros entender las competencias y fortalecerlas en la escuela para la vida? Y quiero hacer este trabajo a manera de un parangón, un contraste de lo que realmente eran las competencias en la escuela en el siglo XIX y lo que es hoy en el siglo XXI. Y esto nos permite un poco reflexionar una idea. ¿Hasta qué punto nosotros en el siglo XXI estamos con las lógicas curriculares del siglo XX enseñando las competencias del siglo XIX? ¿Sí? Seguramente creo en algún momento el profesor Milton nos habló sobre una bellísima película de Charlie Chaplin, se llama Tiempos Modernos. Una película que realmente hace una crítica fuerte a lo que era la época, o bueno, lo que es la era del siglo XX, principios del siglo XX, mediados del siglo XX, la era industrial, la era del caos político, la organización política, la forma de cómo la sociedad iba siendo disciplinada en diferentes situaciones, lugares, llámese la cárcel, llámese la fábrica, llámese los hospitales, llámese la escuela. ¿Sí? Esta película es bellísima porque voy a hacer aquí un paréntesis. Creo que Charlie Chaplin hace lo que hizo Foucault, pero a través de esta bellísima pieza audiovisual. ¿Sí? No lo escribió, simplemente lo expresó en el cine. ¿Sí? Mostrarnos cómo las personas teníamos que encajar precisamente en ese contexto de disciplina y formación de unas competencias que exigía la era industrial del siglo XIX. Entonces, la gran pregunta que tenemos que hacernos a nosotros es, en el quehacer hoy, en el siglo XXI como docentes, estamos bajo las lógicas de un currículo que intenta enseñar las competencias del siglo XIX. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos que en el siglo XIX una de las competencias importantes era la idea de la repetición, ¿no? Esto es producto, como vemos en la imagen ahí, la imagen izquierda, pero en el recuadro izquierdo, de cómo en la fábrica se construía, se producía los productos en masa y en línea, y cada uno tenía que hacer una labor específica. ¿Sí? Y esa labor solamente tenía que aprenderse de memoria y había que repetirla durante las 12, 18, 20 horas de trabajos diarios. ¿Sí? Entonces, era repetición y repetición. Uy, uy, uy. En el siglo XXI ya no hay que enseñar para la repetición, hay que enseñar para la investigación, ¿sí? Que es el elemento fundamental. Y detrás de la investigación, pues encontramos todo un proceso que inicia precisamente en la capacidad observadora, pero especialmente en la capacidad de formular preguntas, de saber hacer una pregunta, de identificar un problema. ¿Sí? En el siglo XIX hablamos de repetición, en el siglo XXI hablamos de investigación. En el siglo XIX era clarísimo esa idea de la disciplina, ¿sí? Y bueno, ahí encontramos una de las imágenes icónicas de esta película. Yo voy a tomar pues, puntos de referencia de la película de Charlie Chaplin, que en un momentico Charlie Chaplin abandona su puesto de trabajo. Recordemos esa fabricación en masa y en línea. Cualquier sujeto que
se distraía un poco en la fabricación en línea del producto, pues dañaba el resto de productos. Tenían que parar la producción. Bueno, entonces Charlie Chaplin tenía que ir al baño, tenía sus necesidades, ¿sí? Pero entra al baño y empieza a fumarse un tabaco. Y el jefe, la disciplina. ¿Usted qué hace ahí? Perdiendo el tiempo, ¿sí? En el siglo XIX se formaba en la disciplina para cumplir los objetivos de la producción, ¿sí? Y pensémonos eso en la escuela, ¿sí? ¿Qué tipo de disciplina se estaba formando en el siglo XIX en la escuela, ¿no? Bueno, en el siglo XXI se forma es en la libertad, ¿sí? En la libertad. Una libertad que desde luego tenga que ver con aquella libertad que permita coexistir con la libertad de los demás, ¿sí? Realmente hay un autor, bueno, seguramente ustedes ya lo han leído, lo han escuchado, Kant. Kant hablaba precisamente de la idea de la autonomía y que la autonomía no era otra cosa que el despliegue de la libertad. Somos autónomos en tanto que somos libres, pero la libertad implica responsabilidad. Mi libertad no puede atentar con la libertad de los demás, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nuestro quehacer, insisto, en las competencias del siglo XXI, estamos realmente fortaleciendo esas competencias que formen en la libertad y no tanto en la disciplina, entendiendo, ojo, entendiendo la disciplina en términos de la rigurosidad, de formar jóvenes homogéneos, sin pensamiento crítico y que hacen parte sencillamente de una masa que pues obviamente entendemos que la masa es fácil de manipularla, es una masa informada. En cambio, actuar o formar en la libertad es un compromiso mucho más fuerte, es una responsabilidad mucho más fuerte de nosotros como docentes que formar en la disciplina. Creo yo que es más fácil formar en la disciplina que formar en la libertad. Otra cosa, siglo XIX, las competencias, la competición, ¿sí? ¿Quiénes, ¿Quiénes son los primeros en llegar en la competencia precisamente? La competición, en la competencia entre varios que son o iguales o desiguales. Mire hasta qué punto, apreciados compañeros, uno se da cuenta que aún en algunas escuelas se está formando en esas lógicas de la competición. Mire, yo tengo compañeros, también colegas, que en el, cuando, pues, que tienen hijos y cuando ellos reciben los boletines de calificaciones o los informes de calificación, en los informes de calificación siempre ubican al niño de quien ocupa el número de puesto dentro del salón. Entonces hay unos compañeros míos, uy, mire, mi hija ocupó el primer puesto de 40, ¿sí? De 40 estudiantes. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto esas lógicas de competición aún las seguimos reafirmando en la escuela? ¿Sí? ¿Qué pasa con el niño o la niña que está en el puesto 40? Seguramente tiene otras habilidades que seguramente no tiene el niño o la niña que ocupó el primer puesto en el salón, ¿sí? Entonces, todavía estamos con esas lógicas de la competición, cuando realmente en el siglo XXI no estamos trabajando en la competición o no estamos desarrollando competencias para la competición, ser primeros en todo, sino para la cooperación. En la competición somos egoístas, diría Adam Smith, ¿sí? Seríamos egoístas. Y los que no lleguen a la meta, pues quedan rezagados, quedan alejados, vituperados, conculcados, desdeñados de la sociedad, porque son los últimos. Pero en una sociedad del siglo XXI necesitamos cooperación, más que competición. En el siglo XIX nos enseñaban que tocaba aprender las cosas para darle respuesta a las inquietudes. Mejor dicho, en otras palabras, necesitábamos nosotros aprendernos las respuestas de memoria a las preguntas. En algún momento compartía con los estudiantes de algún colegio de este proyecto la diferencia entre las preguntas saber 11
que en ese entonces le llamaban las pruebas ICFES, que nos correspondió a nosotros, a muchos de los que creo que tenemos más de 40 años, nos correspondió presentarnos, creo que una prueba de 400 preguntas y lo que son las pruebas Saber 11 de esta época. En nuestra época teníamos que aprendernos de memoria las respuestas a las preguntas. Bueno, no, es que como fui tan malo para aprender de memoria las respuestas, no tengo un ejemplo muy claro, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, un ejemplo cuando le ponían a uno los triángulos, entonces, ¿a qué triángulo, a qué nombre corresponde el triángulo que tiene los ángulos iguales? ¿No? Entonces uno decía, si era isósceles, equilátero, no sé cuál otro y no sé cuál otro, entonces uno tenía que saber de memoria que un triángulo equilátero es porque tiene los tres ángulos iguales, ¿sí? Y más o menos esto se manejaba también, inclusive, y aquí pues tengo que decirlo, cuando uno se aprendía también el catecismo del padre Astete. Creo que a muchos nos correspondió catequizarnos a partir de la catequesis del padre Astete, ¿no? Que eran preguntas y respuestas y teníamos que aprendernos de memoria las respuestas. Bueno, eso era el siglo XIX. Solamente nos importaba saber que usted respondiera bien. En el siglo XIX hay que formar para hacer preguntas, ¿sí? A los estudiantes hay que darle las herramientas para fortalecer esas competencias que realmente no nos den la respuesta, sino que podamos generar preguntas. Les enseñemos a preguntar, ¿no? Y aquí pues obviamente acudimos desde luego a los filósofos antiguos y a los pensadores antiguos y a cualquier otro pensador, científicos, que desde preguntas genuinas e inclusive ingenuas lograron desarrollar importantes teorías para la humanidad. En el siglo XIX esta imagen me llama fuertemente la atención, ¿no? Y así inicia la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos. Claro que bueno, inicia con el relevo sobre el tema del tiempo. Y es precisamente cómo de una u otra forma, en el siglo XIX, la vida normal era el vivir diario, nuestra cotidianidad, cumplir nuestras funciones, que inclusive Charlie Chaplin lo presenta como si fuéramos borregos, ¿no? El siglo XIX es la vida de la normalización. Y lo que fuera anormal o lo que pudiera poner en riesgo la normalización, o estabas loco, tenías que irte para la clínica o para el manicomio, o tocaba, o eres un ignorante y tocaba formarte, entonces vete para la escuela, o estabas enfermo, entonces vete para el hospital, o por último eres un delincuente y vete para la cárcel, ¿sí? En el siglo XIX, en el siglo XXI, pues hay que entender que ya no se habla de la normalización, sino se habla de la diversificación. ¿Ustedes están viendo las imágenes que yo he venido presentando? Qué pena. Ya no. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Es que recuerda que una vez yo pasaba y no veía. Entonces voy a continuar. Willy, No, Ahora pero bien, espera, alto, pero aquí hay algunos diciendo que no. Yo sí estoy viendo qué pasa. en la última estás en normalización y diversificación. Sí, pero ellos Ah, dicen que no están viendo el paso de las diapositivas, porque no lo puedes poner no lo tienes en presentación completa, porque no lo sí, pones en presentación. No, ellos no dicen lo que tengo, no. Pero yo ¿no? sí lo veo. Bueno, bueno, entonces aquí vamos a rápidamente porque tengo creo que 10 minuticos, lastimosamente. Entonces aquí una primera imagen, entonces las competencias en la escuela, siglo XIX es la repetición, siglo XXI la investigación. En el siglo XIX se formaba para la disciplina, en el siglo XXI hay que formar para la libertad. En el siglo XIX para la competición, que yo hablaba del niño del primer puesto, en el siglo XXI para la cooperación. En el siglo XIX nos formaban para aprendernos de memoria las respuestas, en el siglo XXI para enseñar a preguntar, ¿sí? Las preguntas es un arte. Y por último, pues las competencias no es para formarnos en la normalización, sino entender la realidad como diversificación, ¿sí?
como diversos en un mundo plural, pluriétnico, bueno, como dice ahí, diversificado. Si nos damos cuenta, compañeros, creo que el reto como docentes es precisamente ese, ¿sí? Que es mucho más sencillo, mucho más fácil formar en el siglo XXI con las competencias del siglo XIX, la disciplina, la normalización, la competencia, pero en el siglo XXI creo yo que ahí está nuestro trabajo más poderoso, transformador de nuestras vidas, de las vidas de los estudiantes, que es precisamente formar en esas competencias, la diversificación, la libertad, en las preguntas, en la investigación como tal. Ahora bien, esto pues nos lleva a plantearnos precisamente esta idea, ¿sí? Ya teniendo precisamente esa idea de cómo nosotros estamos enseñando las competencias en la vida, podemos entender, perdón, en la escuela, en la libertad, en la investigación, en la cooperación, en la diversificación, en formar para hacer preguntas, que aprendernos las respuestas, pues créanme, compañeros, que ahí entenderemos la importancia y la necesidad de enseñar las competencias, fortalecer esas competencias, desarrollarlas en nuestros niños para la vida, ¿sí? Para la vida. Entonces, ahí es cuando, digamos, en términos mucho más éticos y políticos, podemos entender precisamente una frase que se puso inclusive de moda en épocas de pandemia, aunque ya se venía desarrollando desde mucho más antes, y es el famoso cuidado de sí. El cuidado de sí como un acto ético y un acto político. O sea, qué bonito es que logremos realmente impactar en nuestros estudiantes con estas competencias que acabamos de decir del siglo XXI, que permita, por ejemplo, entender y, en serio, más que entender, llevarlo en nuestra vida práctica, esa idea y esa bellísima frase socrática del conócete a ti mismo. ¿Sí? O la frase agustiniana, no salgas fuera de ti, vuelve a ti, en el interior del hombre habita la verdad. ¿Sí? ¿Por qué no pensamos que desde las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, podamos hacer real en la vida de nuestros estudiantes esta idea del cuidado de sí? ¿Y por qué empiezo precisamente con estas dos frases? Conócete a ti mismo, no salgas fuera de ti, porque en el interior se encuentra la verdad. No es nada más porque el cuidado de sí parte precisamente del conocimiento de sí mismo. Cuando formamos en las competencias de la libertad, en la autonomía, en la responsabilidad, lo primero que hay que darle herramientas a nuestros estudiantes es que se conozcan a sí mismos, que encuentren la verdad en su interior o las múltiples verdades. Bueno, no hay verdades absolutas, ¿sí? Pero el conocimiento de sí es el punto de partida del cuidado de sí. Por lo tanto, el conócete a ti mismo socrático, el conocimiento de nuestra interioridad agustiniana como cuidado de sí se convierte en un acto ético y por lo tanto en un acto político. ¿Pero en qué sentido